Rancho Tío Chonito presenta El Calibre de un Ranchero. Amigos, hola, ¿cómo están? En un capítulo más de El Calibre de un Ranchero, yo soy Erasmo Hinojosa. El día de hoy estoy muy contento en este programa en el que nos visitan los líderes del sector ganadero y agropecuario y vienen a compartirnos sus experiencias y conocimientos más valiosos y más importantes. El día de hoy, Nanette Molina, presidente y fundadora de Mujeres Ganaderas de México. Tiene estudios de leyes, aparte también aparte de su formación académica, le gusta el arte, tiene una formación en artes plásticas y pues nativa de Parral, Chihuahua, pero desde muy joven viviendo en la ciudad de Torreón, Coahuila y pues orgullosamente lagunera. Eres muy bienvenida, Nanette, y pues me encantaría decirles a todos que criadora de ganado con acopio de becerros, que ahorita pues sabemos que está detenido el tema de la exportación, y me encantaría que nos platicaras un poquito de ti, de la historia de tu familia, de claro, cómo están ustedes inmersos en este mundo apasionante de la ganadería. Claro, pues un orgullo estar aquí contigo. Hace tiempo yo veía tus publicaciones y muchos amigos y gente conocida y gente muy importante ha estado en esta silla. Muchas gracias. Pues sí, yo soy Nanette Molina, soy ganadera, soy orgullosamente lagunera, aunque algunos de Chihuahua me regañan que soy de Parral. Nací en Parral, viví ahí hasta los 16 años, pero desde chica por la actividad empresarial y ganadera de mi papá, yo recuerdo mis ciclos escolares que los empezaba en el Colegio de Monjas de Parral y los terminaba en el Colegio de Monjas en ese tiempo Gómez Palacio. Muy arraigada a la laguna, yo me defino lagunera, amo profundamente mi tierra, amo profundamente las oportunidades y todo lo que ha significado para mi familia esa decisión de mi padre de voltear fuera del terruño y de buscar opciones con esa aspiración que siempre lo caracterizó de superarse. Él contaba que en el 74 había comprado 98 vacas y siempre pasábamos cuando íbamos para los corrales por una parte de la zona industrial de Gómez Palacio y decía, mira hija, ahí en ese cachito tenía las... Y tu tío Noel me insistió tanto que nosotros no éramos lecheros, que estaba mal, que estaba loco, que estaba equivocándome. Y se ponía la mano hacia en la boca y me decían, hombre, estaríamos riquísimos, amigo, hubiera quedado de lechero. Y bueno, la vida lo volvió a traer, empezó a engordar ganado siempre mi papá fue comprador. Por parte de mi mamá, la familia de mi mamá es de Mérida, conocí a mi mamá en la Ciudad de México. La familia de mi papá es de Chihuahua, de Belleza, Chihuahua, una familia muy aspiracional. Mi abuela, como yo lo pienso, fue sacando de una realidad rural difícil a todos sus hijos, así como las gatitas van sacando de uno en uno los gatitos. Y el pionero fue mi tío Raúl Molina, abogado, doctor en Derecho, un hombre pragmático, concreto, un gran formador en toda su vida. Y él fue el primero que salió. Tenían un gran ejemplo aspiracional que era un hombre que formó no nada más a mi familia, sino a generaciones en Parral, Chihuahua. Sucede que en Belleza crecieron determinadas familias que hoy día son emblemáticas porque son los constructores, los ferreteros, los refaccionarios. Tú quieres conocer un transportista fregón es vallezano, un político fregón o vituperiado es vallezano, un ganadero, y es un pueblito chiquitito. En ese tiempo yo creo que tenía 4 calles pavimentadas y toda una generación que ahora las nuevas generaciones de esos hombres tenemos un gran reto, ¿no?
porque lo único que ellos tenían era mucha hambre y muchos sueños. Y en ese contexto nace mi padre y esa familia, y fue el único que no quiso estudiar. Y tenían un tío, como en todas las familias, siempre hay el tío rico, el tío que yo escuchaba la historia de tu papá en un podcast de cómo él sacó adelante las cosas. Yo creo que en todas es un común denominador de las familias ganaderas que siempre tenemos a alguien que fue quien dio la pauta, quien metió el piquete de suizo, como decimos, que mejoró la raza aspiracionalmente, ¿no? Y de ahí viene mi familia ganadera de Bayesa, y todos siguen siendo ganaderos directa o indirectamente. Y yo me siento muy orgullosa de los hermanos de mi padre en especial, que le buscó cara a la vida, como decimos. Empezó a engordar ganado sin tener conocimiento. Ojalá que hubiera tenido la oportunidad de tener ahora los conocimientos que podemos adquirir de una manera muy empírica y muy real, muy apegada a la realidad. Hoy tenemos medios de comunicación, tenemos escuelas, tenemos universidades, tenemos un número de profesionistas mucho más accesibles a arribar a ellos que en esas generaciones. Entonces él aprendió prueba y error. De hecho, empezó a engordar en Camargo, Chihuahua, con un ganadero aquí en Nuevo León, don Ociel Tamés, que decía mi padre que aprendió mucho de él. Después empezó a engordar en la comarca lagunera, con un hombre muy trabajador que se murió muy nuevo, con Alejandro Valles, que decía mi papá que era una fiera para trabajar, un hombre que empezó de camionero y era todo un politicazo y un hombre con muchas capacidades. Murió muy joven. Después con Eduardo Flores, casi 20 años engordaron ganado. Y mi papá no levantaba ni polvo. Un hombre muy sencillo, de un perfil muy bajo y una estatura muy grande, tanto física como moral. Un hombre muy fuerte, que la vida le dio traspiés en ocasiones muy duras, y era muy resiliente y era un hombre muy sólido. Él vivió y murió queriendo lo que quería y rechazando profundamente lo que rechazaba. Muy bien. Un gran ejemplo mi papá, y pues de ahí viene la historia de la familia ganadera. De parte de mi mamá, pues mi abuelo era químico, sacó adelante una familia vendiendo perfumes. Era un hombre muy culto, un hombre que en mí sembró el amor a la literatura, un hombre con una ternura muy especial, al mismo tiempo que era muy rudo. Y que a mí, yo soy una mujer muy afortunada porque yo fui muy amada por mis abuelos y conviví mucho con ellos. Y mi familia viene de una disímbola combinación. Mi madre, cuando se casó con mi papá, no conocía las tortillas de harina. Y en ese mundo mágico, cómico, musical, como digo yo, en el que creció mi mamá, porque una característica de todos mis tíos es una ingenuidad nata que tú dices, ¿es en serio? Una poesía, sí es el yucateco. El yucateco tiene una manera, una cosmovisión muy, muy especial de percibir la belleza, la realidad, las emociones, como unas fibras muy, muy indelebles de, ¿estás enojada? ¿Pero de qué? ¿Por qué estás enojada? Pues que me hablaste volteado. Y yo, ay, así hablo. O sea, tienen otra manera de tener un diálogo emocional con los demás, y así es la familia de mi mamá. Y yo con él aprendí lo que era una línea del tiempo, y me cuestionaba cosas que me decía, cuando en China ya habían descubierto la pólvora, el pueblo inca estaba apenas pasando a su segundo nivel de evolución en la agricultura, y me ponía libros en la mano como el último libro que me regaló antes de que muriera, que yo tenía 14 años, se titulaba Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Entonces era como un análisis de una cronología histórica referente a la arquitectura de las grandes civilizaciones
con una diferencia de siglos, con una diferencia de tecnología milenaria, y las coincidencias arquitectónicas que tienen la arquitectura inca, la azteca, la maya, la egipcia. Entonces, ese era mi abuelo. Coincidían. Sí, y el papá de papá era el Piporro. Mi abuelo Raúl, con una cantina, el hombre más, quien me escuche de Valleza, es una leyenda mi abuelo, conversador, amiguero, dicharachero, nada que ver con sus hijos. Todos mis tíos son formales, objetivos, pragmáticos, analíticos. Mi tío, el que es más sociable, Octavio Molina Duarte, que es un abogadazo, le encanta cocinar, en eso se parece a mi abuelo, pero mis otros tíos, como mi papá, serenos, observadores, de una sola pieza. El no es 10 veces no, el sí es, pregúntalo 10 veces, porque tal vez ese sí no es el sí. Y mi abuelo era el hombre, el otro día estábamos en la asamblea del Angus y se acercó por ahí un expresidente municipal de Chihuahua y me dijo, yo soy ahijado de don Raúl Molina Armendáriz. Y le digo, ¿cómo créeme? Si sí es que un día se pusieron borrachos mi papá y él y acordaron que me iba a bautizar. Imagínense. Y bueno, él salió de Valleza de mucho tiempo. Te digo, mira, Valleza yo se lo pongo ejemplo a mi hijo. Y a veces las personas que venimos de ciudades chicas, pues en donde nos vemos en los bailes, ¿no? En las bodas y en los sepelios. Estamos en un sepelio en Parral y de pronto llega alguien o llega otra familia o llega y hemos conversado la vara tan alta que tenemos. Te voy a contar una anécdota hablando de mi abuelo, el yucateco. Mi abuelo jugó dominó con el mismo grupo de amigos españoles en Calle Moneda durante 40 años. Y un día llega ese jueves y se sienta y le dice a sus amigos, parece que Querube, mi mamá se llama Querube, parece que Querube se va a casar. Y le dice otro amigo, ay, con el novio de Chihuahua. Y estaba un amigo de ese amigo en la mesa y le dijo, ¿de qué parte de Chihuahua es? Porque yo estuve 7 años en Chihuahua porque me tocó instaurar las clínicas rurales de tal año a tal año. Y le dice mi abuelo, son de Parral, Chihuahua, pero realmente ellos son de un pueblo que se llama Belleza, Chihuahua. Y llega mi abuelo a la casa y le dice, Bertita, te tengo que hablar y decirte qué dijo el médico fulano de tal. Cuando le dije que el novio de Querube era de Valleza, dijo, es un pueblo de güeros, un pueblo sin ley, que los hombres se abaten a duelo en las calles. Y mi abuelo aterrado, ¿no? Pues sí, Valleza era un pueblo de güeros, pura gente muy, muy de mi fisonomía, muy... Güero. Sí. Ojo de color. Ojo morrado, grandote, chiquitos, delgados, de todos. Y por ahí hay una historia de por qué hay mucha gente con los Altos de Jalisco muy güera. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es de que en ese sepelio lo que acordamos es de que qué les daban de almorzar o qué les daban de cenar. Porque es toda una generación de hombres y mujeres que han formado familias, patrimonios y sobre todo han logrado sueños. Te puedo hablar de los Amaya, que son grandes comerciantes, de los Moreno, de los Duarte, de los Loya, de los Armendáriz, de infinidad, y ahí me dirán que me faltaron muchas. Nosotros hemos hecho negocio ahí con los Amaya, con Luis Alonso Pacheco, que va a tener ahora una subasta en estos días. Pura gente de Valles. Sí, fíjate que hoy en la mañana nada más, ahorita quiero que me expliques cómo te explicaba tu abuelo la línea del tiempo, nada más quisiera decir 2 cosas. Hoy en la mañana me habla un amigo mío, de Mérida, Yucatán, y me dice, quiero que vengas y vente en julio, porque ahorita en julio todos estamos viviendo en la playa y no nos movemos. No se mueve. Entonces, quiero, haciendo mención a lo que decías de las personas de allá, dijo, es que la raza de aquí, es más, hasta el antro y todo se mueve a la playa, nomás en julio está en la playa y luego nos regresamos. Le digo, oye, ¿y el trabajo? Se ponen 25 kilómetros y es muy urgente, pero ahorita es tiempo de familia, tiempo de estar en la playa, caminar, usar el asador,
criar a los chicos. Eso me encantó. Sí, Y estoy razonando, le dije, déjame razonar si te visitamos, si hacemos un espacio. Y 2, recibí la llamada de un amigo que dice, oye, voy a ir, acompáñame a Parral porque hay una subasta. Unos días, Entonces, bueno, pues esas son coincidencias del día de hoy. A lo mejor hay que escribirlas en el diario. Y nada más, explícame, me llamó un poquito la atención tu abuelo, ¿cómo te enseñó todo eso de tema de línea del tiempo? Para él siempre era, ¿eso te ha servido para la hora de organizarte, o cómo nos explicas eso? Bueno, lo que él me obsequiaba con infinidad de cosas, por ejemplo, mi abuelo nos ponía a leer El Quijote, El Principito, sí, nos ponía, jugábamos con él, sacábamos todos los libros, ese juego se replicaba en casa. Sacábamos toda una enciclopedia. Mamá no compraba sartenes fiados, mamá era el que tocaba la puerta era el de los libros. En Parral toda la vida le debimos dinero a un vato que vendía libros. Sí, yo lo vi, yo crecí viéndolo en la puerta. Y la gente para el que conoció a mi mamá sabe que una ávida lectora, recién casada se le vio en la biblioteca de la plaza principal, fundadora de la Sociedad de Historiadores, alguien que fue de las pioneras en plantearse el por qué no hacer algo que remembrara la vida pues tan con claros oscuros de Francisco Villa, el hecho de que hubiera tenido el buen gusto de morirse en Parral, y de ahí nació la idea de las jornadas viguistas, con otro grupo, otro puñado de personas que se reunían a pensar y se reunían a soñar. Mi mamá se casó, estudió preparatoria, casada. El orgullo de mi padre era decir, yo tengo 30 años dando la escuela a esta mujer, así decía mi papá. Estudió economía, entonces estudió comunicación con especialidad en periodismo, fundadora de la Sociedad de Escritoras de La Laguna, una mujer muy perseverante, se le mete, tiene, como ella dice, tengo 10 años estudiando piano y nada más me sé los changuitos, pero los toco perfecto, porque no tiene esa habilidad, pero ella se mete, y así era mi abuelo. Y cuando le platicaba cosas a una niña de 10 años que venía de otra realidad, te hacía pensar, soñar, pero aparte te daba algún instrumento para que tú pudieras seguir interesado en eso. Era durísimo. Siempre que salíamos de vacaciones nos íbamos al rancho, en Santa María del Oro, Durango. Y habían chivos, y por lo general yo me llevaba, compañeras. Tenía una gran amiga norteamericana, Julian Tangill, que estuvo conmigo en la primaria, con su papá gabacho, con la mamá gabacha, ¿no? Entonces imagínate, te invito al rancho y te llego con la niña con el cabello hasta la cintura llena de piojos chiveros. De esos piojos que tú puedes sentir cuando te corren de acá hasta acá y sabes quién ganó, porque es una cosa impresionante. Entonces yo siempre greñudísima y nunca me quería cortar el pelo, ¿no? Y llegando del rancho, agarramos el camión, porque nos íbamos en camión de Parral, porque en ese tiempo sí había camión directo a México, eran 18 horas. Sándwiches, la limonada, es una historia, ¿no? Y llegamos y llega mi abuelo, que a mí me decía Solecito, y llega con un plato de papaya y queso cottage. Y en la almohada había un piojo chivero de ese tamaño. Entonces agarra, y mamá no estaba porque se había ido muy temprano con las hermanas. Y cuando llega mi mamá me encuentra rapada. De tener el pelo así hasta la rapada. Y así ceciante, mi abuelo dijo, es la vergüenza más grande que he vivido en mi vida el buscar una peluquería donde le quiten los piojos a tu hija. Y mandó a quitar el colchón, a que lo tirara, lo quemara, no sé qué cosa. Ese era mi abuelo. Entonces, bueno, si mi abuelo ahora me hubiera encontrado con piojos en Valle, se hubieran dicho, despulguen a esta. Bueno, nada más. No pasa absolutamente nada. Y bueno, esas instituciones con las que tú creces, que hay que luchar por replicarlas, por aspirar a que nosotros de viejos seamos un recuerdo para alguien. Claro. Y la única manera de hacerlo es construyendo realidades, ¿no? Mi abuela Oralia, sus nietos más queridos, y lo digo con mucho orgullo, se van a enojar 2, 3 primos y primas, fuimos los hijos de su hijo Óscar.
Y mi abuela fue una gran formadora, una mujer callada, una mujer que les decía, péguense a su tío Federico Duarte, sean útiles, le decía a mi papá y a mi tía Chata, sean buenos, sean agradecidos, sean corteses, retírense de las pláticas que no tengan que escuchar, no opinen. Ese hombre, y lo quiero mencionar porque en mis oficinas, yo tengo varias oficinas porque me dedico a varias áreas, en todas mis oficinas siempre me preguntan, ¿quién es ese señor? Un hombre de 2 metros, rubio de ojos azules, de nombre Federico Duarte Loya, un ganadero emblemático, hijo de otro ganadero emblemático, don Federico Duarte Zafutis, padre de otro ganadero emblemático, Lico Duarte Medina, expresidente de la Unión Ganadera de Chihuahua. Ese hombre formó generaciones. A todo mundo les enseñaba a trabajar y les daba un espacio, los medía, los formaba, un hombre que hablaba muy poco. Mi papá creció con él desde los 14 años hasta su adultez, hasta que él murió. Siempre estuvo muy pegado a su tío Lico. Fue un hombre que formó generaciones. Claro. Y también la gente que me escuche en esta entrevista lo sabe. Fue un hombre que formó grandes generaciones de ganaderos porque el admirar y el aspirar era el pan de cada día en esa generación. ¿Por qué? Porque yo los evalúo, ese rango de hombres de la edad de mi padre y de las circunstancias de mi padre, tenían grandes aspiraciones y muchas veces sus debilidades las hicieron sus fortalezas y ahí está, todas esas familias y todas esas empresas y todos esos legados que se han conformado de un pueblo chiquitito, en ese tiempo muy retirado, muy aislado, con muchas vicisitudes. Pero gente pujante, Pujante. Gente atrevida, gente que le gustan los retos, y es muy bueno decir que de esas personas ocupa nuestro México hoy, y muchas. Y te tengo una buena noticia, ahora que ando del tingo al tango, que ya no sé si vengo, voy, cargo la Virgen, tiro los cohetes, porque al rato ya no sé qué pasa con esto de Mugan. He tenido la oportunidad de con la Asociación de Mujeres Ganaderas de México, conocer de palmo a palmo al país y de enterarme de lo que es la ganadería del sureste, de derribar todas esas limitaciones culturales o de regionalismos con las que yo crecí en la ganadería, para darme cuenta que la ganadería más importante de nuestro país está en el sureste, para darme cuenta que 55 millones de personas de este país llenan su tortilla para el taquito del ganado que se produce en el sureste, de darme cuenta de que el ganado que yo acopio en el norte de la República o el que se acopia en el centro-sur, de cada 100 becerros, 90 son producidos por ganaderos que tienen menos de 25 vacas. Son pequeños ganaderos. Exacto. Y volviendo a ese vínculo de las familias y de esos legados, te quiero decir que la ganadería está repleta. Aquí nadie tiene la patente. Todos venimos de la misma historia. Y yo sé que cuánta gente se ha sentado en esta silla y tu propia experiencia nos dice que es un común denominador, que las familias ganaderas venimos del sueño de la lucha, del arrojo de las circunstancias. Los menos venimos de desmembrar ilusiones y coadyuvar a derrotas. Los más venimos a sumar, ¿no? Y venimos de ese tipo de células. Por eso es bien importante Mugan, Mujeres Ganaderas de México, porque es darle una identidad a las mujeres que, como yo, han hecho ganadería y han hecho la parte preferida o única de su vida productiva, sacar adelante un proyecto ganadero o un legado. El 80% de las mujeres ganaderas lo somos por un legado y por una herencia. Y yo quisiera aportar algo en esto, y se me hace muy importante. ¿Qué es ser ganadero? Y es cualquiera que críe ganado, que sea para producir nuestros alimentos, ganado mayor, ganado menor, aves. Si vamos a poner un huevo en nuestras mesas, si vamos a poner
el pollito, el cordero, el cerdo, la res. Cualquiera que haga ese trabajo es un ganadero. Así es. Y otro punto muy importante, que ustedes, mujeres ganaderas de México, sigan representando a la mujer, porque siempre yo me puse a hacer una memoria y dije, mujeres ganaderas de México siempre han existido, Siempre. porque tu madre, tu abuela, tu bisabuela, mi tatarabuela, ellas criaron la gallina, Sí. criaron el puerco y ayudaron a esos hombres también a hacer ganadería. Me puse a investigar un poco y aquí en Nuevo León, en el nuevo reino de León, por allá de 1600, te voy a hablar, Rodríguez, que está reconocida como una de las primeras mujeres ganaderas que le dieron una dote en una hacienda Los Nogales, allá en las Huastecas. Sí. Y es más, estoy bien encantado con la historia y voy a seguir leyendo, porque fíjate bien, cuando se casa le dan dote, le dan tierras, pero dice, y ellos casados compran más tierras. Y después la mujer queda viuda y lejos de arrugarse, siguió comprando tierras y llegó hasta la estanzuela. Era mucho el ganado. Y acá, esta es de aquí de historia de Mónica Rodríguez, y también está María Cantú, fundadora de Ciénaga de Flores, Sí, que por ahí es mi familia extendida. También ella igual, me encontré con una historia de que también es fundadora del municipio, pero eran ganaderos y también queda viuda y tuvo que entrarle al quite y dije, pues no uso tanto sombrero, pero me quito el sombrero, mis respetos. Y entonces mujeres ganaderas deben de representar con mucho honor, con mucha palabra, con la misma entereza, con la igualdad de género que hoy hay de mujeres y hombres. Estamos para aportar, para sumar, y quisiera pues yo hacer ese comentario, que siempre han existido. Y si ustedes ahorita están dándole una organización, que sepan qué es ser ganadero, es criar, es portar ese sombrero con mucha dignidad y respetar el trabajo de los que hacemos ganadería. Claro. Porque estamos para criar nuestros animales, cuidarlos, tratarlos bien, recibir nuestros terneros y hacerles un proceso hasta donde más nos alcance, porque producimos alimentos. Claro. Oye, aquí en Nuevo León hay una mujer que yo admiro muchísimo, que es Malena Gómez de Montemayor, ¿cómo se llama? Donde son las naranjas. Aquí De Montemorelos. Montemorelos. Es la primera criadora de Angus de ganado en el estado, una mujer afanosa y una mujer perseverante, y es un trompo, La conozco. es impasable. Lleva sus animales a la subasta, le pagan muy bien. Sí, y ella dice en Mogán, son palabras de María Malena. Dice, la ganadería hecha por las mujeres existe desde el tiempo bíblico, lo cual es cierto. Mogán nace en el Chut de unos corrales de un rancho que tuvo el buen gusto mi padre de dejarme en el norte de Durango. Cuando yo me cuestiono el hecho de qué manera puedo conocer a más mujeres que han hecho lo que yo y lo han sacado adelante. Yo fui acopiadora del sur del estado de Durango durante muchos años, rentaba ranchos, hacía acopios de 3,000, 4,000, 5,000 animales, habría compras de temporada o había compras continuas, en situaciones muy difíciles. En ese tiempo mi papá estaba en coma, yo pasaba por situaciones de mucha presión. El tener que sacar todo adelante tú es una responsabilidad. A veces se agradecería poder dividir por ahí la carga al burro, como dicen por ahí, una cosa piensa el burro y el otro el que lo va a montar. Y bueno, pasé yo por muchas circunstancias que por ser mujer decía, cañón,
Yo soy una persona que por lo general me llevo bien con la gente, soy muy clara, en los negocios soy más, no me involucro en cosas que no sean concretas, tal vez por eso puedo cortar negociaciones muy rápida en cuestión de la compra. A mí me crió un comprador. Mi papá antes de ser criador fue comprador. Era comerciante en Mi ganado. papá era comerciante del ganado y lo digo con muchísimo orgullo. Yo admiro muchísimo el trabajo de los creadores de ganado de registro, pero son unos santos. Yo pienso que en muchos sentidos las políticas públicas y la ganadería nacional debería de voltear a ellos, Claro, porque son los que hacen que tengamos ganado mejor en todo el país. claro. Y los productores de registro son los que hacen que existan asociaciones como la más fuerte desde mi punto de vista, que es la CEBU, la más grande en membresía, la más grande en influencia, la más grande en independencia, la más grande en solvencia moral, económica. Es un monstruo y es una asociación que maneja su perfil muy en introspección. De hecho, vamos a estar en la Concebú, nos invitaron con un stand y con mucha presencia. Y en esa hechud que te digo, y yo reflexionando todo el camino que he recorrido en el ganado, y a ratos por puritita vergüenza, por puritito honor. A mí si tú me dices, Nana, ¿a ti por qué te encantó la ganadería? Porque yo empecé a ganar dinero en la ganadería. Y por eso tenemos que enseñar a las generaciones que la ganadería tiene que ser negocio. De hecho, amigos, ganado en latín significa riqueza. Entonces, por ahí, Sí. siempre ganadería viene, búsquenle por ahí en latín y es riqueza. Entonces, los ganaderos somos ricos porque Somos ricos en tenemos muchos sentidos. muchas circunstancias. Pero tenemos que ser ricos en lo práctico, en lo financiero. Tenemos que aprender a tener menos ganado, menos problemas. Tenemos que ser más programados, tenemos que optimizar más, tenemos que saber cuándo retirarnos, cuándo bajarnos un poco del barco. Yo me acuerdo que hacía acopios muy grandes y de pronto los becerros andaban en 100 pesos y mi papá ya muerto. Y yo recordaba que decía mi papá que a veces el negocio era no tener negocio. Y se burlaban amigos, primos. El tiempo de socios, compradores, y tiempo de decían, vendedores. y nos cerraron la frontera. Y me habla un día un ganadero de Chihuahua, Pablo Santa Cruz, y me dice, ya te sabes la nueva. Yo me acuerdo que en tu casa de Camargo era una casa con una cocina grande, grande como este espacio. Y mi tía Chata me había regalado un teléfono de esos que tenían un cordón como de 8 metros. Y yo bailaba por toda la cocina y agarraba el refrigerador y yo a la esquina que me fuera. El cordón. Cuando acabé de hablar con Pablo ya me quería ahorcar. Porque haz de cuenta. Bien perdida. No, me acuerdo hasta qué pijama traía. Que me quedé viéndome las patas y dije, no es posible. Haz de cuenta que me desperté y la mitad de la casa no estaba, porque yo traía ganado comprado para exportación. Traía contratos hasta de 5 años en ranchos. Traía ganado ingresado con calendario de 3 meses, de 6 meses. Tenía un contrato con el gringo para entregarle el ganado que realizaba en noviembre. Traía deudas, traía un banco que yo sabía que ya lo había arreglado porque ese crédito ni siquiera era mío, pero como yo era la garantía hipotecaria, les puedo contar 2, 3 mentiras y seguí ejerciéndolo después de la muerte de mi papá. Y mi papá siempre decía cuando íbamos a los corrales, mira, estos son ajenos, estos son del banco y acá nomás la colita. No somos de nosotros. Esos no somos de nosotros. Nosotros ganamos y no produciendo kilos, mija. Produciendo kilos. Entonces, cuando colgué esa llamada, no entendía yo muy bien. Dije, ¿cómo que nos dan una prórroga de 60 días para sacar el inventario ganadero? Pues puros pelos, puros pelos. Al último le entregué 919 hembras a su carne. Pude traerme a la laguna como 1,700 animales. Exporté una parte y la última entrega fue el 28 de marzo en ahí los corrales de Santa Cruz en Camargo y entregué 900 hembras. Acopia 900 hembras. Estabilízalas porque yo las esterilizaba como en engorda. Ingrésalas. Una sequía espantosa. Haz de cuenta que ese año yo dije, me quito de ganadera, 1000 problemas por todos lados, era espantoso. Ahí fue Tavo Acosta, un primo de Parral,
mi tía Chata, que es la tercera vez que la menciono porque la quiero mucho, iba a decir, me mencionó, tía. Te quiero mucho, Chatol. Muy querida en Parral, mi tía Chata. Mucho, muy querida. Y ahí entregamos, venían becerras paridas, ahí sacamos en unas trailas los becerritos. Perdimos el 40% del valor de la compra. Y más ponle la plusvalía, más las rentas, más las llantas, más los vaqueros, más los insumos, más la aplicación de medicamento, todo lo que tú quieras. Pudimos exportar nada más lo que nos permitieron, eran otros tiempos, y no hace tanto, pues hace 10 años de eso. Y pensando en todas estas situaciones, fue que nació en mi cabeza la idea de Mugam. Mugam no tiene, todo tiene que ver menos con un tema feminista. De hecho, yo soy antifeminista en muchos sentidos, porque yo creo que la mujer se hace valer con el respeto, con el trabajo y con la coherencia. Yo tengo tiempo de decir que machismo y feminismo no, es masculinidad y feminidad, es lo que tenemos que hacer valer precisamente con los valores. En este programa, en este podcast, me gusta platicar mucho y quisiera, defíneme con una palabra el valor de tu padre y con uno el de tu madre y tus abuelos, porque los valores en México nosotros los tenemos que sentir, saber y vivir. Híjole, pues de mi padre, la valentía, el arrojo, la constancia y la buena voluntad. Mi papá era un hombre de buena voluntad. A él le gustaba ver en los demás, quería ver a la gente como los becerros de exportación, decía brillosos, llenos, que todo el mundo tuviera su sueño, que todo el mundo tuviera su meta. Y mi mamá es una mujer, yo la defino como con su inteligencia. Es una mujer brillante, humilde, generosa, pero su cabeza es un mundo de ideas, es un mundo de conjeturas. Es una mujer súper humilde porque es tan culta. Yo me relaciono con gente muy culta y muy desagradable. Y yo digo, bueno, sí, tienes 1000 cosas. Yo me relaciono con muchos pintores y escritores. Y los últimos 15 años por internet. Y son gremios impactantemente depredadores, hedonistas, ensimismados, porque son talentos y son genios y son diferentes. Se les olvida la humildad. La gente, sí, exactamente, pero también en la ganadería, En la ganadería también la soberbia y la estupidez puede ser una característica. Entonces yo creo que eso va más bien con el ser humano. Pero mi mamá es una mujer muy culta y muy humilde y siempre busca el momento preciso de aportarte algo. Y, por ejemplo, yo soy muy alegre, muy expresiva. Ella no, ella es con papá mesurada, tranquila. Entonces, no sé si soy adoptada porque en ese aspecto me parezco mucho a mi abuela Berta, mi abuela materna. Y esa es la característica de mis padres, de mi papá, su valentía y su entereza. El arrojo, me quedo con esa palabra que a veces yo soy un emprendedor y los emprendedores somos soñadores, buscadores de sueños, perseguidores de sueños. Sí, así es. Y siempre se ocupa arrojo. Y a veces dices, ¿por qué ando persiguiendo esto si no hay necesidad? Porque algo adentro de ti te dice que por ahí es, o por ahí hay que caminar, o por ahí hay que vivir, o por ahí hay que experimentar. Mira, así nació Mugam. Mugam nació del querer primero de acercarme a la Confederación, yo sin ser nadie, ser un triste chícharo, con conocidos sin ninguna experiencia gremial. Yo siempre me he dedicado a la construcción, al trabajo, a mi familia y a reírme mucho porque soy una persona que aprecia mucho la inteligencia, el buen humor, la belleza, la gente bonita. A mí me gusta rodearme de gente bonita y huyo de la gente enojada. Claro.
a mí la gente enojada no me gusta, le doy la media vuelta y vámonos. Y así nació MUGAM. Yo me acerco a la Confederación y le digo a la Confederación, oigan, venimos de 2 años de pandemia, ¿qué les parece si les organizo el primer foro así, ¿no? Y 2 minutos que se me ocurre, el primer foro de la participación de la mujer ganadera en el marco de la Convención Nacional en Chihuahua. Y como que me dijeron sí, como que no lo entendieron mucho. El caso es de que conformé un grupo de ganaderas de todo el país. ¿Con qué armas? Pues con llamadas, con internet, con revistas, con, óyeme, Angus, bateame a la mujer ganadera que conozcas. Somos minoría. La estadística dice que somos el 19% y yo pienso que no, somos menos en estadística en el ejercer una UPP o una pequeña propiedad. En este país hay un gran problema con la tenencia de la tierra, sobre todo comunal y ejidal, que desmarca a la mujer, ¿no? Pero la ganadería la hacía mi mamá sin hacerla, la hacía mi abuela haciéndola, cualquier esposa, cualquier hija de un ganadero, en todos los sentidos, porque la ganadería es una actividad familiar y es una actividad en la que todos sumamos y todos estamos y todos podemos aprender y participar. Y a la hora de que hacemos ese foro, fuimos un pan con miel para abejas. Y de pronto cada vez me llamaba más gente y más gente y más gente y más gente y de pronto me rebasó. Me rebasó y dije, un día tomándome un cafecito virtual con un amigo amigo mío desde la preparatoria que vive en Toluca, Mario Valderrama, también te mando un beso. Y le dije, Mario, es que tenemos que hacer una asociación. Y hablé con todas y conformamos un grupo de socias fundadoras, mujeres, señoras de mi talante, señoras de mi edad, señoras de mi camino y de mi experiencia, independientemente del número de vacas o del número de hectáreas, señoras, en toda la extensión de la palabra. Conformamos el grupo de fundadoras, que la más empírica y la menos relevante era yo. Mujeres como María Maribel Cosío, primera mujer presidenta de una unión ganadera. Ese viejonón de mujer cambió el estatus fitosanitario de su estado en la TVIBR, puso 14 puntos de inspección, metió las abejas a una manera exponencial en su estado. Una mujer que desde su fineza y desde su prudencia ha construido cosas muy integrales y muy reales que se tocan, que se tientan. Alejandra Gutiérrez Yamil, que me pongo chinita, una mujer que me siento profundamente orgullosa, fíjate, de su amistad y como cereza del pastel, de su respeto, porque ella me respeta. Me pongo. Que una mujer así te respete. Eso también es comunicación. Sí. Una mujer como Alejandra Gutiérrez Yamil, que es una institución en los ovinos, una mujer que ha picado piedra, que desde su actividad de productora, de su actividad de docencia, de su actividad gremial, es una mujer que estamos en una convención nacional de la Confederación Nacional Ganadera y de todos se levantan, doña Alejandra, igual que a Cosío. Entonces imagínate qué escuderas me conseguí, los vallesanos te digo que estamos listos. Ese tipo de mujeres creyeron en la posibilidad de conformar una asociación nacional y trabajar. Yo dije, somos muy creativas y somos muchas. Vamos a trabajar con 4 líneas de trabajo a nivel nacional que se van a replicar. Vamos a hacer las asociaciones estatales para que sean independientes. Somos una asociación sin fines de lucro. No somos una asociación ganadera, señores. No somos una AGL, no somos una unión ganadera. Somos asociaciones civiles. Y sí, si la ley, sin fines de lucro. Sin fines de lucro y sin identificación política. Y sí somos una asociación de ganaderas, porque no somos dentistas, ni somos costureras, somos ganaderas. Y nos hemos adecuado y hemos sido recibidas por esa conciencia colectiva hasta que yo empecé a meter las narices en esto de cómo va, de qué va lo gremial. Pude entender por qué al principio hubo como un resquemor de quiénes son y qué quieren. La pregunta era qué queremos. Pues te voy a decir qué queremos. Queremos lo que hemos hecho en los últimos 3 años.
Actualmente estamos en 26 entidades federativas con organización. En todas las entidades tenemos una asociación conformada por un consejo de mujeres talentosas, de señoras y señoras. Muchas de ellas solteras y muy jóvenes y son unas señoras. Porque para ser señora no nada más tienes que estar casada. Tienes que parecer y conducirte como una señora. Que la representen. Exactamente. Y yo eso yo no soy en lo absoluto laxa en la asociación. Yo pongo reglas de operación como si fuera una empresa. Mucha gente se asombra cómo ha crecido exponencialmente porque mis metas han sido de expansión, de coherencia y de integración. Y sobre todo... Están documentados, tienen un manual. Sí, todas somos ganaderas, todas tenemos alguna participación. Aquí tenemos personas emblemáticas como Ana Baeza de Chihuahua, que viene de familias tremendas, gente del Bajío, gente de Yucatán, gente de Zacatecas, gente de Sinaloa, gente de Tabasco, Tamaulipas, Veracruz Norte, Sur, Centro, Nuevo León. Todas tienen algo que aportar siempre. Y hoy día MUGAM hace convenios con las universidades y eso es tener credibilidad. Hoy día los mejores amigos de MUGAM en los estados son los secretarios y el mejor amigo es Mauro Parada de Chihuahua, que es el tipo más fregón que existe y un hombre que te orienta, te toma la mano, te dice siéntate, nene, te voy a explicar, así es, y él emana de un gobierno panista, ¿no? Mauro, te mandamos un saludo. Mauro, un abrazo, un súper secretario. Es amigo y mío. Te puedo hablar del secretario de Hidalgo, que hizo un evento y arropó a 400 ganaderas oinocultoras, en su mayoría hidalguenses, productoras, mujeres reales, y fue Liconza y firmamos un convenio con Liconza para recoger una cantidad inmesurada de leche que se iba a una comercialización de traspatio, que recae en la vida y en la realidad de una familia, de una mujer que ya tiene para arreglar un baño, para curar abuelito, para llevar a la niña a la secundaria. Esa es la verdad de lo que estamos haciendo en el país. Dijiste que hay gran parte del ganado que se produce son pequeños ganaderos. Sí, chiquitiaje. Mucho de las mujeres que se van a unir con ustedes van a ser pequeñas también productoras de ganadería. Sí. Eso no minimiza el tamaño, pero yo quisiera decir o agregar lo siguiente es, ¿cómo se están preparando ustedes para darle esa capacitación, ese desarrollo, que se hable de productividad, de empresa ganadera? Tú sabes muy bien que la ganadería se hace de volumen. Sí. Es como podemos tener poquito negocio. Y volumen, yo quisiera que sea una aportación de Erasmo Hinojosa, es también el volumen se puede hacer en hacer muchas cosas. Pueden tener gallinas y pueden tener cabras y borregas y vacas, y si no puedes tener mucha extensión para muchas cabezas de ganado mayor, he escuchado diversificar, esa es la palabra, y la otra es entre más pequeño el animal, más rentable. Entonces, en eso ya traes también alguna línea, tienes, sí. Platícanos un poquito. Recordando a mi abuelo y la línea del tiempo. La línea del tiempo en MUGAM primero era la identidad. Y la identidad conllevaba el tener que la conciencia colectiva del gremio ganadero a nivel nacional y estatal identificara a estas mujeres primeramente como ganaderas y como ganaderas que suman, independientemente del porcentaje económico o social que puedan representar dentro de sus gremios. Y la segunda línea de trabajo era la vinculación. La vinculación es esto, que yo ahorita estoy en el Consejo del Agua de la Laguna, soy la única mujer entre los engordadores, los lecheros y los industriales y constructores más fuertes de la laguna. Salimos con ese proyecto, yo y otro ganadero, y somos 27 personas que integramos el consejo. Y estando en el consejo, esta triste mortal, güera roñosa del norte de Durango, pudo, sentada en una mesa con un dueño del ala, con un dueño de Chilchota, con los empresarios de agronegocios que son fuertísimos en la laguna, fuertísimos y que hacen una aportación en una derrama económica impactante. Y estando ahí pude llamarle a la secretaria
de Tabasco y decirle, hay un consejo del agua en Tabasco. ¿Con quién hablamos para que nos orienten cómo integrarnos y cómo empezar a construir esto? Y cuando hablaron de bombardeo de nubes, que ahora el término es la estimulación de nubes, estando con el secretario Montemayor y con el subsecretario del estado de Durango, les dije, tal vez yo conozco a la persona correcta que nos puede platicar por un Zoom cuál ha sido la experiencia de Sonora del año pasado del bombardeo. Y marqué y le dije, te puedo marcar en videollamada porque estoy con un grupo de empresarios de la laguna, lecheros y engordadores y acopiadores, y con el secretario para que nos cuentes. Eso es lo que ha dado Mugam, esa vinculación, el poder tener esa segunda línea de trabajo. Y la tercera, que es la más importante, es la capacitación. La capacitación y la adquisición de tecnologías. Hoy día acabamos de concluir Mugam Querétaro, que es una asociación de las primeras que se fundaron, fue la segunda después de la de Chihuahua, el primer diplomado de ganadería regenerativa que lo llevamos a cabo con la Universidad Autónoma de Querétaro. Y se acaba de firmar en Chihuahua con el Instituto de Educación del Estado, también un proyecto muy importante que pensamos replicarlo en todos los muganes estatales. ¿Para qué? Para eso, para enseñarte que puedes diversificar. Yo, como le dije, un día tuve la oportunidad de platicar con tu presidenta y mi presidenta. Fueron porque me di cuenta tomé el tiempo, los 4 minutos que conversé con ella. Le dije, usted conoce palmo a palmo el país, ¿verdad, señora? Sí. Dije, bueno, ¿recuerda el pueblo más jodido en el que he estado? Menos de 200. No le dije jodido. Para mí es jodido. Más pobre que haya estado, más enclavado, imagínese, no. Se quedó viéndome como con rareza. Le dije, bueno, yo le invito a que piense en algún sitio, enclavado en alguna sierra o en algún llano de este país, en una población muy incomunicada, en una población con mujeres, muchas de ellas solas, porque tenemos grandes regiones en este país, como el norte de Durango, que la ganadería que hacen las mujeres las hacen porque el marido está afuera, o en Zacatecas, muchas, o en partes grandísimas de Oaxaca también. Y le dije, bueno, piensen en un lugar de eso. Ahora imagínense ese mismo lugar, de esas 300 pobladores con 5 mujeres produciendo huevo, 4 produciendo borrego, otras 5 con vacas de traspatio, rentándole el derecho ejidal al abuelito, al primo, al hermano borracho, sacando adelante una familia, curando al abuelito. Dije, y no hay programas, y no hay banca de desarrollo, y no hay apoyo, y lo más grave es que no hay voluntad y parece que no va a haber. Le dije, yo le invito a que piense en que pues, todas esas personas, qué padre que haya una retribución, distribución, o llámale como tú quieras, que no es ni mi tema, ni mi asunto, ni mi problema hablar de eso, donde las familias puedan, las familias que tengan situaciones vulnerables con los adultos mayores, tengan ese auxilio, que al fin del día lo pagamos tú, lo pago yo, ¿no? Lo pagan las papitas donde pagamos un impuesto, ¿no? Claro. Pero yo creo que la ganadería, le dije, volteé a ver a esas mujeres, y también se lo dije al subsecretario Montaño, Leonel J. Montaño. Le dije, volteen a ver a las mujeres, las tienen bien fácil, las que ya están ahí, las que ya están en el medio, las que ya saben cómo hacerlo, las que tienen la voluntad y sobre todo, y lo más importante, las que tienen la única opción de hacerlo. Dale gallinas, dale unas chivas, dale unos borregos, dale unas vacas y luego prémialas. Si cuando vuelva a fin de año, pues bueno, te voy a dejar aquí 6 borregos y un cemental. 10 borregas y un cemental. Cuando venga ya te comiste 20 y vendiste otras 20 y espero que tengas 8. Sí, que no se acaben. Exactamente. Que les pidan que la buena noticia es que en todo el país hay hombres que están metidos en las políticas públicas que quieren tener esa vocación de hacer las cosas realidad.
pero yo creo que ahorita lo que no hay es billetes, pero tampoco vamos a hablar de eso. El caso es de que eso está haciendo Mugam, diciéndole, ¿sabes qué puedes defender? Hay todas estas opciones. Sí, si tú te echas un clavado en las redes sociales, en las redes sociales de Mugam, te das cuenta que hay cursos para informarte sobre las abejas, cursos para inseminación. Somos un vínculo de comunicación social de las asociaciones y de las uniones y de la misma confederación. Nanette, quiero que me platiques un poquito de ti. Te debes en parte a esta asociación y en ganadería te reconocemos por tal. Platícame un poco cómo te formas, cómo fue tu juventud, cómo la recuerdas, porque es importante conocer a nuestros líderes. Sí. ¿Cómo es tu proceso de formación de que eres niña a que te vas a la universidad a estudiar leyes? ¿Dónde la vives? ¿Qué te gustaba? ¿Qué soñabas en aquellos tiempos? Bueno, yo viví en un rancho, Agua Encantada, en San Bernardo de Durango, hasta que tenía 5 años. Y un día llega mi tío Raúl, el abogado que te digo que es punta de lanza de nuestra familia. Un hombre, híjole, increíble en muchos sentidos. Llega y le dice a mi papá, imagínate, mi mamá se casa con él, la lleva a vivir a un rancho, y dice mi mamá que cuando llegan a las casas había una estufa de leña y que cuando la mueven vio una lluvia de sin pies de todos los naranjas que te puedas imaginar. Y bueno, si tú hablas con mi madre, te dice que los mejores años de su vida fueron esos 5 años que vivían en el rancho, en una población muy cercana a Parral, ¿no? Iban y venían y así. Entonces le dice mi tío, oye, los huercos ya tienen que ir al kinder y nos vamos a Parral. Entonces yo crezco en una ciudad muy tranquila, en un entorno familiar muy bonito, con líderes de mi misma familia, porque crezco rodeada de muchos hombres, varones, y crezco en una colonia divertidísima porque éramos una colonia donde todas las familias tenían niños. Entonces Las Fuentes, quien recordará esa época, pues eran puras familias que tenían puros huercos de nuestra edad, éramos unas escaleras de 13 a 6 años. Entonces ahí crezco pegada a la Granja Costa. ¿Cuántos hermanos? Nada más un hermano mayor que murió muy joven y muchos primos y muchos amigos, muy amiguera yo de siempre, muy amiguera. Vivíamos en la Granja Costa y atrás de la casa era la Granja Costa y después el panteón. Entonces todos esos niños que te digo de esa colonia, montones de veces nos íbamos y nos metíamos, ya nada más estábamos esperando que oscureciera para meternos al panteón. Y salíamos corriendo con los cuidadores del panteón. Una infancia muy bonita, una infancia que los mismos compañeros que veías en el colegio eran unos compañeros con los que ibas al inglés, los mismos compañeros con los que nadabas en el club deportivo y los mismos compañeros con los que ibas a la piñata y a la clase de pintura. Desde muy chica empecé a pintar. ¿A qué edad? Como 6 años. ¿Y quién? Fíjate que ¿Quién te motivó? Tenía una vecina, Natalia Portillo Bilbao, que también la quiero muchísimo. ¿Qué es lo que te digo? Hay que aspirar a vivir para dejar huella y marca en los demás. Eso es trascendencia. Ella dejó unas huellas en Parral y en mi generación. Natalia era una mujer, es una mujer, pero como yo niña la recuerdo, con su cabello corto, fresca, oliendo siempre bonito, con una gran sonrisa, mamá de muchos niños, una super mamá, una mujer con intereses de literatura, de pintura, y casualmente vivía enfrente de mi casa. Y yo la veía, yo aprendí de ella a ciertas recetas que en casa no se hacían, porque ella como que era de familias de Chihuahua con más influencia gabacha o no sé, cosas. Tenían otro estilo de cocina. Otro estilo de cocina y yo la veía pintar, me acuerdo que su casa estaba llena de conchas, tallis, le decimos de cariño, Natalia Portillo Bilbao, si me ves, yo recuerdo lleno de conchas de adornos, conchas por todos lados y
y yo empecé a decirle a mamá, quiero pintar como Natalia, quiero pintar. Y me metió a Bellas Artes a empezar a tomar clases de pintura. Y después en los veranos tuve oportunidad de pasar verano en San Miguel de Allende con una tía y en la Ciudad de México, porque yo de chica le decía a mi mamá, mamá, yo quiero cosas de Kitty, porque todas las niñas de mi salón tienen cosas de Kitty y yo no. ¿Cuándo vamos a ir al Paso? Porque yo quería ir al Paso. Lázaro. Y me decía mi mamá, mira, hija, nosotros cuando podemos salir a algún lugar, vamos a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México fue la capital de Tenochtitlan. Y la Ciudad de México es capital de un país. Y El Paso es un pueblito de Texas. Eso me decía. Y yo, mamá, yo Minimizaba el Paso. Sí, porque mi mamá nada más ahorraba 3 pesos y era rumbeale y arráncale para México. Pues allá estaban sus gentes. Sí, entonces yo decía, ¿por qué todo el mundo conoce El Paso y yo no? Entonces ya cuando conocí El Paso ya pasaba American y decía, no es cierto, gringos, yo estaba caminando, ¿no? El caso es de que esa infancia fue la que tuve y con una papitis impactante. Yo por eso le digo a todos los hombres que tengan una hija, que la adoren, que la formen, que la quieran. Mi padre, yo fui amadísima por mi padre. Mi persona favorita hoy, y él no está vivo, está revivo, porque todos los días, ay, profesor, ¿qué haría? Así que diría mi papá, y hay personas cercanas que hasta dicen, ay, Yananet, ¿dónde se le apaga, no? Pero fue un gran maestro. Yo tuve una relación muy bella con mi padre. Éramos como 2 gatitos así, de que queríamos estar. ¿Cómo estás, Nanet? ¿Qué estás haciendo? Y una relación, entonces, todos los hombres que tengan... Fue muy cercana la relación. Mucha, y era durísimo. Quien lo conoce lo sabe, era durísimo. Pero a lo mejor contigo pues doblaba tantito las manos el viejo. No, era durísimo. Oye, dijiste que perdiste un hermano joven. Muy joven. Oscar murió muy joven. ¿Qué edad? Fue 19 años, muy joven. ¿Tú qué edad tenías? 2 años, 1 año y medio menor que él. Entonces Sí, fíjate. Sí, porque yo estaba, una situación, la vida te enseña que las personas tenemos un destino y hay que agradecer la vida de todos y lo que te sumaron. Él era mi persona favorita. Yo siempre lo quería complacer y quería que me observara. Y fue muy doloroso y yo lo recuerdo con un profundo amor y con una atemporalidad muy extraña, que tal vez no es el tema de hablar ahorita, pero yo pienso que las personas somos energía en muchos sentidos. Entonces, y que también en una sola vida... Que vino y en ese tiempo fue bastante. Sí. ¿O sigue? Cíclico. Muchas veces las personas que viven perpetuamente un fracaso de matrimonio, o perpetuamente una pérdida, o perpetuamente, yo respeto mucho, pero Dios nos da la oportunidad de ser cíclicos en esta vida y de regenerarnos, reinvertirnos, replantearnos, reedificarnos, reconstruirnos. Y esas son las lecciones. Dicen que la energía solamente se transforma, ¿verdad? Sí, yo pienso. Entonces, pues bueno. Oye, ¿y quién te motiva a estudiar leyes? Pues fíjate que no había mucha opción, porque o eran abogados en la casa, ¿Los tíos? o eran ganaderos, y pues creces con la idea de lo que ves en la televisión, los juicios orales, y nunca pensé que después de graduada viniera los juicios orales a nuestro país, pero yo agradezco mucho haber tomado esa decisión. Para mí ha sido muy formativo, fue muy formativo el estudiar Derecho, fue muy formativo el conocer las posibilidades laborales que podía tener en la carrera y darme cuenta que no era lo mío. No era lo tuyo. No. Y la vida me llevó a la construcción de la manera más inesperada. ¿Cómo es la vida? Inesperada. Mucha gente piensa que yo soy ingeniera, o todos mis amigos los albañiles, arquitectos, contratistas, arqui, no es cierto. Te ponen todos los motes. Es una mentira.
Lo único que tengo es un diplomado en costos y volúmenes que a fuerzas lo tomé porque me salió muy caro y la mitad de las cosas no las podía copiar, pero solo las quería entender para entender muchas cosas de volúmenes y empecé de a poco a, como debe ser en la vida, de lo poco a lo más. Y he llevado proyectos muy grandes con orgullo. Yo creo que mi cualidad número 1 en mi vida pública, también yo creo que en mi vida privada, es conformar equipos. Yo conformo equipos laborales o de proyectos como Mugam. Como le dije un día a un líder ganadero nacional, me dijo, oigan, Aneti, ¿cuánto tiempo piensa estar usted en Mugam? Le dije, señor mío, quiero decirle que mis pasiones en la vida es la ganadería y la construcción, y normalmente yo no me quedo a vivir en lo que construyo. Le voy a dar forma y bye. Exactamente. Por eso mi afán. ¿Ya hay un tiempo, algo? Sí, somos una asociación con una ley, con nuestros reglamentos internos. Vendrán los 2 procesos de elección, vendrán las renovaciones. Mugam hoy día es un semillero de talentos y de mujeres nobles por dentro y nerviosas por fuera, y que van a sumar muchísimas cosas positivas, yo estoy segurísima. En todo el país hay enormes ganaderas que aman, que tienen una pasión de aprender, de ser, de trascender, de enseñar, de forjar y sobre todo de edificar realidades en el sureste, en el Bajío, en el norte. Y eso que yo le comentaba a este líder, como que se quedó dando vueltas en un tacón, pero sí lo entendió. Mis palabras fueron, yo por lo general no me quedo a vivir en lo que construyo. Sí. Y el día que yo no esté frente a este proyecto nacional, va a ser porque ya va a estar la Constitución General del país, en sus estatales, y van a tener mucha contención, porque ha sido un crecimiento a prueba y error, porque nadie de la integración de Mugam Nacional venimos de una formación gremial. Es un aprendizaje hasta de poder saber qué susceptibilidades tocamos, de qué manera meternos como la humedad y yo calmadas, áreas bonitas, con educación y con trabajo, porque en la vida, amigos, sobre esta mesa no puedes poner nada más que trabajo. Claro. Y al trabajo nadie lo tapa, nadie lo oculta, nadie lo polariza, nadie lo confunde. El trabajo y la buena fe, nadie absolutamente la empaña. Y eso es lo que ha pasado con Mugam, Mujeres Ganaderas de México, que estamos teniendo participación, grandes logros como la reforma de ley, que era imposible pedir una reforma con paridad porque pues no tenemos de dónde sacamos el 50 por 50 de nada, simplemente de participación y que participe ¿quién? La que quiera, la que pueda. Yo estoy seguro que van a recibir siempre, a donde vayan, mucha hospitalidad. Sí, así lo hace. Eso ten la seguridad. Otra cosa que para mí es importante, que hoy en día y hoy aquí estamos haciendo uso de la tecnología, es que guarden las formas y guarden los modos, que a veces ves también que hay gente que trae un sombrero portando y andan haciendo portándose no tan padre con los animales, Sí. haciendo show, y eso no es ser un ganadero. No. Que sean muy profesionales en ese aspecto. Yo en eso he sido muy reiterativa y como soy muy concreta y tengo la capacidad de llamar al orden de una manera muy concreta, siempre nuestras líneas de trabajo y sobre todo de conducta van por encima de cualquier otra cosa. La tenemos fácil porque el gremio de la ganadería en México, la ganadería organizada de este país, somos un ejemplo nacional e internacional. Somos una organización que emana de unos roles y unos esquemas democráticos, porque todo lo que emana de la ley de organizaciones ganaderas, incluida la Confederación, tiene un sustento democrático. Y nuestro presidente nacional, don Homero García de la Yata, que es un líder pragmático, no es un apapachador, ni solventa emociones.
Es un hombre con todo el conocimiento de la ganadería de este país, un hombre con una personalidad empática, bien visto y sobre todo lo más importante es un líder ganadero respetado. Ese hombre chifla y todo el mundo nos cambiamos de banqueta. Es un hombre que tenemos que agradecer como nuestro líder nacional. Y la ganadería organizada del país lo único que quiere es eso, proteger esa dialéctica que se da en la ganadería nacional, que es el productor, el poder tener las condiciones de producir, de comercializar y de que nuestro ganado sea sano, tengamos trazabilidad, tengamos todo lo que el marco de referencia de legalidad de este país que le ha costado décadas y décadas en las instituciones y a la Confederación Nacional Ganadera. La Confederación Nacional Ganadera es un ejemplo y es intocable. Y debe ser intocable para intereses políticos, para intereses de división. El hombre y la mujer somos complementarios. El hombre siempre se puede ver físicamente la fuerza y ahorita también en el tema de la psicología tenemos muy claro lo que sí y lo que no. Claro. Y la mujer, el ala de las emociones, el ala de la creatividad, el ala de que tienen todas las antenas con todos los radares encendidos y que son de muy, la persuasión. Son muy sensibles. Sí, tienen razón y presentan trabajo, pues todo mundo se convence con eso. Oye, Nanette, otra cosa. ¿Qué es lo que más has disfrutado de la formación de Mugam? Si le ponemos nombre, ¿qué es? La amistad. Hoy día me siento profundamente orgullosa del cariño, la lealtad y la amistad de inmensas mujeres. De muchas. Pero muchas y enormes todas ellas. Se ha conformado como un pacto de unidad. ¿Una especie de cofradía? Sí, señor. Y no nada más entre nosotras, también con el gremio ganadero. Poco a poco somos percibidas, poco a poco, el respeto se gana en esta vida. El cariño, el respeto y los centavos por lo general se deben de ganar. Sí. Y son los que mejor saben los centavos que tú te ganas, ¿no? Y el respeto que ese grupo, que es grandísimo, ahorita somos casi 5,000 mujeres en un padrón. ¿Todas pagan? No pagan, no tenemos una cuota, quiero aclararlo, qué bueno que lo dices. Nadie tiene una cuota. Por ejemplo, Chihuahua. Chihuahua es la única asociación que tiene una cuota anual que le brinda, que paga, y es una asociación grandísima. Son como 260 ganaderas, con UPP, exportadoras, acopiadoras, introductoras. Hay mujeres dueñas de rastros, hay mujeres que sus familias, el corrido de Chihuahua dice caras güeras de Chihuahua porque al bisabuelo se le ocurrió traer el Hereford a Chihuahua. Y la aportación es una aportación anual, que creo que son 700 pesos. Es igual a nada. En ninguna asociación, ninguna asociación tú estás sin tener una responsabilidad económica. Claro. A mí se me ha cuestionado mucho que cómo se ha podido hacer un proyecto nacional. Y mi respuesta es que con ganas, con inteligencia y razón de hacerlo, y también con dinero. Y me dijo un día un ganadero, me dijo, oye, Nanette, tú le inviertes mucho dinero a la asociación. Y mi respuesta fue, nada más dejé de comprarme bolsas de marca. Y no es cierto, yo nunca me he comprado bolsas de marca. Pero le jugueteaste un poquito. A mí me tocó estar en Chihuahua cuando yo creo fue el inicio que también tuvieron a bien invitar varias ganaderas que hablaron ahí. Sí, fue el caldo de cultivo de Mugam, ese evento. Sí. Muy bien hecho, qué Entonces bueno. somos una asociación muy unida, en crecimiento, en crecimiento, como diría, pobre, y todas aportan, todas contribuyen desde la conformación de su asociación, los pagos de sus gastos notariados, independientemente de que alguna de ellas tenga el hermano, el primo, el sobrino, el amigo, el vecino notario. Ellas organizan sus eventos
tenemos gran apertura por parte de las asociaciones. ¿Tienen que pedir permiso? ¿Avisan? ¿Cómo funciona eso? Mira, nosotros hicimos una acta constitutiva nacional y fue todo un reto intelectual ver cómo nos íbamos a conformar como una asociación ganadera sin ser una AGL, como lo establecía la ley de asociaciones ganaderas. Pero al fin del día, si nuestro objeto social era reunirnos, conformarnos, capacitarnos, vincularnos entre mujeres ganaderas, inminentemente somos una asociación de mujeres ganaderas, aunque seamos una AC, que era lo correcto. Nosotros no tenemos la capacidad de otorgar, digamos, aretes o hacer trámites, no somos vectoras de programas económicos, no agarramos un peso, recibimos un vasito de agua y nunca vamos a donde no nos invitan. En todas las asociaciones nos hacen partícipes de sus fiestas ganaderas, de sus actividades, de sus exposiciones, de sus simposios. Eso le ha dado ha sido una parte muy lucida de lo que viene siendo también la actividad en general de la ganadería de las regiones. Yo soy ganadera porque un hombre me enseñó a ser ganadero. Y ese ha sido perdón que te interrumpa, ha sido el trabajo paulatino que se ha dado en cada una de las regiones del país, y el resultado ha sido que hoy día estamos en todos los eventos ganaderos, a invitación y arropo de las uniones ganaderas y de la Confederación. La pregunta iba hacia, la idea es, ¿van a llegar a cubrir todas las entidades federativas? La idea es que sí, algunas de ellas por su vocación ganadera, por ejemplo en Tlaxcala va a ser una asociación muy pequeña. Aguascalientes ya está casi por constituirse. En Zacatecas se está construyendo una asociación muy grande porque actualmente ya hay delegadas en los estados. Y qué padre que en cada unión ganadera esté una mujer que ya participaba, que ya conocía, que vinculaba. Y nuestro rol de capacitar y de vincular es la área toral de Mugan. Otra cosa, Nanet. Nosotros, las personas, hace ratito hablaste de capacitar y hace rato también te escuché capacidades. Las personas somos como un envase, un recipiente, y ese recipiente, ¿cuánta capacidad le cabe? Y esa es infinita. Sí. Es si nos preparamos, si le pedimos a Diosito los dones, los talentos, las virtudes y todo lo que se vaya a necesitar para cumplir con las funciones, si eres una mujer dócil, si eres humilde, si te gusta trabajar, nos cabe mucho. Esos son los intangibles, sí. Porque a veces ves una persona, ves un hombre, una mujer y a veces no sabes todo lo que trae dentro. Claro. Entonces, se me hace importante mencionar eso. Veo que eres una mujer que tiene muchas responsabilidades, has de ser algo inquieta, pero de todas estas responsabilidades, ¿cómo le haces para no olvidar que lo importante es lo más importante? ¿Y qué es lo más importante para ti? Lo más importante para mí es mi familia y mi paz. Y mi familia y mi paz siempre está conmigo. Yo soy una persona con un temperamento muy activa. Yo no entiendo el perder una tarde sin hacer nada o sin soñar. Eso que te decía es la analogía que acabas de mencionar de que somos un envase que nos podemos llenar y que podemos experimentar muchas cosas. ¿Cómo podemos descubrir nuestros talentos si no nos asomamos a verlos? ¿Cómo pude saber yo que amaba la pintura si no hubiera tenido una vecina que me había permitido utilizar sus pinceles y su óleo? Su lienzo. Y darse el tiempo de perder unas horas para que yo lo experimentara. ¿Cómo puedo ser alguien que escribe si no me insistió durante años mi madre a que entrara a talleres literarios?
o de análisis de textos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que no tenemos la menor capacidad de tocar si no agarramos una guitarra o un piano? Los seres humanos debemos de entender que estamos aquí para honrar que cada célula que nos contiene tuvo la gran suerte de existir. Y mucha de la manera de trascender es buscar los caminos y perseguirlos con razón y con orden. Yo soy una persona muy metódica, puedo ser una migraña, puedo ser una gotera en mi ámbito laboral. Yo actualmente tengo 3 oficinas y cuando llego hasta las plantitas que no han regado se paran. Dice una de mis secretarias, no señora, por Dios que le habla a la planta y se para. ¿Por qué te veo tan triste? Yo le echo el agua, así casi el café caliente, que soy, órale, aliviánate. Y yo pienso que las personas no debemos de perder nuestra vida en conmiserarnos en los por qué no, en lo que no tengo, en lo que no soy, en lo que... Yo soy una persona que he vivido grandes derrotas en mi vida, grandes. Y he dicho no, adelante. Y el bastión de eso es la salud emocional. Claro. Y por eso nuestras generaciones deben proteger mucho las emociones de los jóvenes. El aspirar a tener generaciones con salud emocional. ¿Estás escribiendo actualmente algún libro o algo? Fíjate que sí. Ahorita estoy escribiendo algo, estoy haciendo la corrección de una novela que se llama Descripción de una farsa, que es una novela que está en 13 capítulos, que tiene una cronología muy bella y que se la quiero mandar a Beto Escamilla, de Blanco Pop, de México, que es muy amigo de un director de moda y muy talentoso mexicano, porque yo pienso que esa novela podría ser el caldo de cultivo para una serie o para una historia así por la cronología que tiene. Se llama Descripción de una farsa, son 5 personajes, uno de ellos es de aquí de Nuevo León y se apellida Cantú, es Ana, que es una mujer muy bella de Sonora, es un pintor oaxaqueño, es un escritor fracasado, melancólico, ensimismado, culto, enojado, y es Carlos. Y se conocen un 23 en un sortilegio en Teotihuacán. Y todos van a ese lugar en ese mismo momento por algo que la vida los lleva. Y es una historia buena. Entonces ahorita estamos en eso. Es una novela que yo escribí hace como 10 años, pero que yo nunca me he puesto, de las pocas cosas que no he logrado, porque cuando me propongo algo, Lo haces. sí, lo hago hasta con sí. Y empecé a relacionarme mucho con escritores y me doy cuenta que es un medio muy difícil. En La Laguna hay grandes escritores que ahorita son personajes nacionales y conversando con ellos, pero también el escribir demanda mucha lectura. Por ejemplo, ahora que estoy leyendo autoras coreanas, la vegetariana, digo, las ideas son tan universales que puedes leer cosas y dices, hijo, yo tuve no sé si te ha pasado, lees algo y dices, yo tuve ese planteamiento en mi cabeza. Pero no le pude poner palabras. No, ni la intención, ni nunca se me ocurrió, pero igual y yo algo similar, porque somos los seres humanos tan universales, nuestras realidades pueden ser tan homologadas a la realidad de un... Es que somos 8,000 millones de personas, entonces exactamente. Podemos coincidir. ¿O no te ha pasado que a veces estás haciendo algo y sientes que no lo estás aprendiendo, sino que lo estás recordando? Sabes que ahorita lo que tú me trajiste al recuerdo y vino esta pregunta es porque estoy escribiendo precisamente algo y voy
en la salud emocional. El tema, pues tú sabes, cuando estás en modo de primario, primitivo de fly o flight, es decir, de atacar, huir, y luego pasas al estado emocional, y cuando tienes el control completo de tus emociones, en ese estado es donde yo creo que podemos navegar mejor nosotros para poder luego enseñar, guiar y darle rumbo a las personas que a veces nos toca acompañar en este camino de la vida. Y en el caso, fíjate, también me ha pasado algo muy importante. Yo siempre pensé que a mí no se me daba lo del arte. Yo, pues, emprendedor, empresario, ganadero, te puedo decir, tenemos 7 trabajos diferentes, Sí. pero en la vida a veces no ha llegado el momento. Sí. Y ahora, a partir de arriba de estos 50 años, que dije, estoy aprendiendo a comunicarme a través del podcast, me he tratado de dar cuenta y dices, oye, esto también es un arte. El cómo me siento muy bendecido el día de hoy que nos visites tú, y siempre tener grandes personas que vienen a compartir con mucha generosidad a las personas que nos escuchan y que nos ven y que nos enriquecen. Sí. Has traído un mensaje muy bonito, muy padre, y yo digo, bueno, pues el papá de mi mamá, lo de él era el arte. Qué padre. Y dices, bueno, pues me tardé 50 años y a lo mejor sí me heredó algo. Entonces, otra cosa muy importante, cuando estás pintando, cuando estás haciendo arte, escribiendo, ¿cómo te expresas? ¿Primero sientes y luego lo pones, o al revés? ¿Cómo funcionas de decir, mira, esto me relaja, me tranquiliza, y a medida que tú estás en paz, empiezas o sea, o tienes algo definido, dices, quiero hacer esto, o déjame ver qué sale? ¿Cómo funcionas? Yo he hecho varias colecciones figurativas y abstractas, y todas ellas siento yo que he tenido diferente proceso creativo. Cuando yo empecé, te voy a contar que yo pinto formato inmenso. Yo pinto dípticos, trípticos, donde cada lienzo es de 1,40, 2 metros por 2 metros. Son cuadros grandísimos, la gente que conoce mi obra lo sabe. Y yo empecé a pintar por el reto de que en lo figurativo no soy tan buena, batallo mucho para conformar, sobre todo equilibrio visual. Ahora hay mucha tecnología que puedes aplicar para poder sacar una conformación más estética. Sí, toda la vida, Yo no es de que el lápiz y ahorita ponte de perfil 3/4 y te saco, no, el brillo no. Yo cuadriculo lienzos inmensos y empiezo a trabajar, y trabajo en manos, he pintado ganado, he pintado, mi última colección se llama Ventanas, de caballos morados, rosas y demás. Pero cuando yo realmente empiezo a pintar de una manera más programada, de mandar a hacer mis lienzos, de yo aventarme la grapada, de aprender bien cómo curar la madera para que nos caben los lienzos de ese tamaño, chuecos, es porque empecé a vender obra. Entonces empecé a pintar muchísimo porque yo quería mucho dinero. Si tú me dices, Nández, ¿por qué te metiste abiertamente a la ganadería? Porque gané dinero. Ganadera, porque... Y no me da ninguna pena, a mí el dinero me gusta mucho. Y desde es una herramienta, una buena herramienta. A mí me gusta generar riqueza. A mí me gusta generar riqueza y lo hago desde muy chica. Entonces, después empiezo a experimentar otras cosas en la conformación de mi obra, pero siempre lo que me ha dado es paz. A mí pintar me encanta.
Me encanta ver la cara de los espectadores, si lo entendieron, si no lo entendieron, es igual de valioso. Mi fan número 1 era mi papá. Llegué a vender cuadros a gente que en sus casas hoy día tienen una net y que les agradezco muchísimo. Y era un orgullo para mamá, mis exposiciones para mí, pero sobre todo lo que podía yo plasmar. Te voy a mandar imágenes de la obra. Hay obra muy disímbola, pero en todas sí evidencias que ahí estuve yo porque como que te manejo el color. Yo tengo una manera muy especial de manejar. Bueno, muy... ¿Estridente o cómo lo ponemos? Manejo el color muy puro, manejo el color muy claro, manejo la figura con mucha dimensión, con un punto de fuga siempre. Logro que todo aquello que te percibe del cuadro hacia tu identidad como observador, te cambias de lugar y sientes que te observa. Eso es algo que me gusta mucho en mis cuadros de caballos. Si te paras a la derecha, tú dices, que me está viendo. Te paras a la izquierda y juego con amigos o juego con interlocutores y les digo, a ver, ven, párate acá. No, Nanet, ¿qué onda? ¿Otro whisky? ¿Qué onda? A ver, no párate de este lado. Cuadros que tengo en mi oficina de la casa y que no me puedo meter muchos cuadros porque la casa no presta esas paredes para tener ese tipo de cuadros, pero sí es un color muy particular, un manejo del color muy particular y que ha sido muy empírico, porque yo por eso a la gente le digo, métete, hombre, ahí en el camino resuelves, o sea. Y otra cosa que yo quiero, por decir ahorita, agregar, la gente con lo que decías con las emociones, con muchachos que a veces no están emocionalmente bien, la vida no es blanco y negro. No. Ahorita hay mucha polaridad y no es nada más en blanco y negro, amigos. La vida tiene tonalidades y cada quien podemos ir viendo los diferentes tonos según del ángulo desde donde miremos. Debemos de tener esa capacidad de desarrollarla. En el arte plástica, y cómo eres tú con la sensibilidad, cómo la utilizas, ¿te cae bien la persona? ¿No te cae? ¿Se abre el puente de comunicación? ¿En qué sentido? No sé, hay personas que son muy sensibles, dices, oye, estoy a gusto, estoy en paz, sí, esto sí va, el negocio me huele bien, No, soy muy práctica, inmensamente práctica. Primero admiro que impera la razón. Si camina como pato y hace como pato, es un pato. Conmigo la gente que se siente en mi escritorio, ¿cómo te diré? Yo hago una economía procesal. Porque si tú eres un proveedor y vas a ofrecerme, digamos, todo el aluminio de un proyecto que trae. Puertas y ventanas de aluminio. Sí. Entonces, desde que te sientas, a ver, buenas tardes, esto, el otro, dígame cómo trabaja, te pongo las cosas bien claras y el 80% de la gente que se levanta y se va. Y porque les pongo de aquí a aquí, oiga, yo estoy buscando esto en estas circunstancias. Mire, yo trabajo así. Y estas han sido mis experiencias. Entonces, en la construcción, muchas veces el poner claras las cosas te ahorra muchas vueltas, mucho tiempo. Y en lo laboral. Y en lo público también. Yo no me relaciono con personas, como te dije ahorita, yo no voy a donde no me invitan. Yo no me tomo un vaso que no me corresponde. En el gremio ganadera se hace mucho que mucha gente va a eventos que no lo invitaron o utiliza carga que nadie les otorgó. Mogán es un mantra. O sea, saludar con sombrero ajeno, dicen en el rancho. Mogán no pedimos nada más que respeto. Es lo que pedimos. Y en la vida personal, en mi vida social soy muy práctica. O sea, la razón siempre nos va a dar la pauta para seguir. ¿Por qué? Porque al fin del día soy una persona muy emotiva. Yo hago grandes vínculos con la gente.
Hombre, mujer, vivimos, amamos, soñamos, volamos. ¿Con qué sueñas hoy? Hijo, yo sueño más que sueño, aspiro mucho a la salud y el bienestar de mi madre. Es una mujer muy sana, pero el plantearme una vida sin ella, yo creo que va a ser un golpe muy duro. Yo siempre le he dicho a Dios, yo no me puedo ir antes que mi mamá porque yo no le puedo decir eso a mi mamá. Y en lo personal, yo sueño alcanzar y consolidar proyectos muy positivos. ¿Por qué? Porque la vida pasa por encima. Vivimos en una generación donde las mujeres yo tengo amigas de mi edad que se conducen como chavalas de 23 años. Y yo digo, ¿en qué momento una señora de nuestra edad, porque somos más o menos de edad, no les puedo decir claramente, pero hay que conducirnos con los sueños bien claros y con el respeto a los demás. También de eso va Mugam, la sororidad en el buen sentido, de que una mujer no debe atacar a otra mujer, de que las diferencias deben de ser la base de nuestro respeto en todos los sentidos. Y yo sueño, me hace mucho sentido que mi hijo quiera estudiar medicina. Me trae enloquecida eso. ¿Por qué? No sé, porque es algo que nació muy de él. Mi entorno de amistades, mi grupo más cercano de amigos, todos son doctores. La única que no fui doctora fui yo, de mis amigos de Torreón. Entonces el niño ha crecido es más, te voy a contar una anécdota. Cuando nació, o sea, Gerardo Pérez Rojas lo sacó así. Y luego Liz, ginecóloga, le digo, lo traumaste porque fue lo primero que vio a mi hijo. Y el neonatólogo, otro amigo. Y la anestesióloga, otra amiga. Y el papá neonatólogo del papá y el ginecólogo papá de mí. Todos. Entonces, en la casa que es tu casa, mi casa es de puertas abiertas, soy muy amiguera. Y de pronto llegan hordas de gente. Y siempre hay un pedazo de queso y un sorbo de vino tinto para ofrecerles o un muy buen café. Yo amo el café. Y Antonio escuchaba desde muy chico cosas de médicos, ¿no? Y de pronto está en la preparatoria, terminándola, y desde secundaria, voy a ser doctor. Y es día que yo le digo, y es un joven de 2 metros, y le digo, a ver, ¿no quieres ser actor? Ándale, hacemos todo lo posible para que te vayas a estudiar teatro musical a Nueva York. Estás loca, mamá, ¿qué te pasa? Me va a regañar que lo menciono. Y él tiene gran convicción de estudiar medicina. Y ahora que ya va a su último periodo de la preparatoria, va a empezar con sus cursos para su examen y la disyuntiva si estudia en una escuela privada o en la pública, que es una gran facultad. Y bueno, si tú me dices que te ilusiona ahorita, Nenet, me ilusiona mucho acompañar a ese joven hermoso en el camino de sus sueños. Porque al fin del día llegamos en la vida en los momentos en que el sueño de alguien más es tu sueño. Así como tú un día fuiste el sueño de tu padre y tu madre, hoy día los sueños de mi hijo. ¿Y quién dice que ya no lo soy? Sí, y todavía, ¿verdad? Así es. Así es. Oye, Nanet, dicen que no vemos las cosas con los ojos, que las vemos con el cerebro. Que no vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Cómo las ves tú? Bueno, las cosas las vemos visualmente y también emocionalmente. Visualmente nuestro cerebro hace un jale impactante para relacionar colores. Entonces te voy a contar una cosa. Mi papá estuvo en coma vigil. Yo nunca entendí qué era el coma vigil. Yo lo veía rosado, impecable, súper cuidado. Tuvo 1 año, 8 meses camilleros, 3 turnos de enfermeras camilleras. Estuvo en un hospital mucho tiempo. ¿Qué es coma vigil? Pues ves sus ojos abiertos, duerme, está calientito. Hasta que un día llegó una amiga de mamá y me dijo, ¿has tomado un bebé en tus brazos recién nacido? Sí. Bueno, pues el niño, su cerebro, su correlación y sus actividad de correlación mental, no dice, me está cargando una mujer de cabello castaño o trae algo en su boca, tiene algún tipo de sensación, pero no sabe, un recién nacido no sabe sobre una sensación, sabe
un tema de luz, de sueño. O sea, un recién nacido sabe que es día y sabe que es noche. Exactamente. Entonces, yo en ese tiempo leí mucho sobre lo que no sabemos de nuestro cerebro, lo maravilloso que es. Lo maravilloso que es que el hipotálamo, que tal parte, que la frontal, que si la visión, que si la sensibilidad, que si el carácter. La neuroplasticidad que tanto hablan hoy. Sí, en ese hospital que les mando la porra los saluda porque son unos desgraciados. Cada tercer día le hacen una tomografía a mi papá cuando jamás la necesitaba. Y estuvo meses en ese hospital. Entonces, muy bien cuidado, por cierto. Y te das cuenta de la complejidad y lo maravillosos que somos. Y que yo creo que una de las áreas de la medicina que menos estamos realmente avanzados es en lo que sucede con nuestro cerebro y las capacidades de él. Entonces, pues podemos ver el mundo de color de rosa, de los colores de más tragedia, y también podemos conformar las ideas más temerarias y tener los sueños más arrojados, y nacen aquí. Pero si esto no está conectado con esta paz, nos volvemos seres con muchísima ansiedad y con muchísima imposibilidad de ser libres. En esta vida hay que ser libres y por eso hay que atender la salud emocional. Yo soy totalmente pro de la salud emocional, del buscar los como sís y de tomar las cosas y la vida y los problemas con valentía. ¿Cómo encuentras tu balance? En mi alegría. Yo tengo un dicho muy personal, muy familiar, que yo digo, lo único que yo tengo es mi alegría. Y la gente que me conoce sabe que yo lo único que tengo es mi alegría. Muy bien. Y ya. Oye, quiero hacer un énfasis sobre el término chit chat. Sí. Que alguien me dijo, oye, ahí a veces te pones a platicar y hay muchas cosas de puro chit chat. Y le dije, oye, pues probablemente para ti no sea importante algunas cosas que se platican, pero a mí me gusta que las pláticas estén relajadas, que haya parloteo, que digas, oye, fui y me sentí en confianza y platicamos. Platicamos cosas importantes, cosas valiosas, cosas que, como dijo un amigo un día que me visitó, dijo, con 2 o 3 preguntas me hiciste recordar 2 o 3 cosas que tenía olvidadas en el último rincón de mi cerebro. Exacto. Entonces, amigos, cuando, oye, ¿qué es chit chat? Oye, no es que no sea importante, es que la vida tiene que tener de todo, que estemos relajados, que lo disfrutemos. He disfrutado mucho la plática del día de hoy. Hemos recordado historia con estas mujeres ganaderas que mencioné de 1600. Un honor tenerte también a ti en este espacio. Nos estamos acercando hacia el final, Nanette, y me gustaría a mí algo importante que se nos esté pasando que nos quieras comunicar. Pues que les quiero comunicar que en este país hoy día hay una asociación de mujeres ganaderas integrada por mujeres de todo el país, que actualmente estamos en 26 entidades federativas con una organización con metas, con programación, con esquema de trabajo, con línea, que trabajamos con la Confederación Nacional Ganadera. Actualmente soy consejera, déjame te lo presumo, que me causa tanto orgullo y para mí fue tan conmovedor el día que tomé protesta. Ahorita que hablábamos de las energías, yo en mi corazón sentí que papá me puso su mano en el hombro y para mucha gente será una nimiedad,
Quiero decirles que el participar en la Confederación Nacional Ganadera es un orgullo y es un acto honorario. No tiene que ver con un pago, con una retribución. El participar en un gremio, al menos en el ganadero, al menos en MUGAM, no tiene que ver con un tema gremial como se da en otros espacios. Quiero decirles que si son personas que están dentro del sector, no le aflojen, que esto es cíclico, que lo que me funciona a mí como ganadero para ti es obsoleto o irrisorio, que cada quien vive su realidad, que cada quien tiene su manera de trabajar y de producir. Si yo les cuento que arreo en mi rancho Potrerillos, cuando el río está abierto, y que arreo 12 horas, y que embarco, y que no tengo un pozo, y que todos los ranchos de Chihuahua tienen pozos, y si platico esto con alguien del Bajío, con alguien del sureste, o con una ganadera, con alguien de ganadería regenerativa, o con creadores de registro, la ganadería es una misma, pero en sí misma son 1000 maneras de hacer ganadería. Y lo que tenemos que tener muy claro es que la razón en que optimicemos nuestros recursos naturales, nuestra vocación, y que seamos un eslabón para enseñar y sobre todo estimular el cambio generacional, los campos no se van a quedar solos. El patrimonio, el sueño de tu abuelo, del mío, la lucha de mi padre, el patrimonio de mi hijo, va a tener esperanza. Y la organización de los ganaderos en este país es la más sólida a nivel gremial, porque es indistintamente independiente. Todos los gobiernos, indistintamente de dónde emanen, tienen una relación de respeto y de vinculación con la Confederación Nacional Ganadera. Y también quiero darle un mensaje a todos sus hombres y grandes líderes, porque es un honor compartir un espacio físico en una reunión de la Confederación, en una plática, el escuchar sus percepciones, respetar la validación que tienen como representantes de sus realidades. Entonces, en este mundo necesitamos hombres y mujeres decentes, amigo, en todo. ¿Por qué? Porque el normalizar lo anormal nos está llevando de buses a centones. Yo le digo mucho a mi hijo, el día que tú veas normal lo anormal, ya valió. No podemos permitirlo. Y bueno, nosotros como ganaderos tenemos que preocuparnos de que la ganadería sea de negocio, de que la ganadería continúe, de que señalemos las malas prácticas, que estimulemos las políticas públicas correctas y que llamemos al orden a los que están haciendo las cosas mal. Claro. Y eso se hace desde la razón y desde el trabajo, no desde el vituperio, ni la grilla, ni la infamia. Entonces, quiero decirles que hay mujeres ganaderas de México en todo el país y que hay grandes talentos y grandes liderazgos en todo el país. Y son mujeres con gran ansia y con gran determinación de participar. Y desde el respeto y desde el sumar, nada más. Y bueno, que todos los mexicanos desde nuestro trabajo y nuestros sueños hacemos patria. Y hay que reivindicar mucho el concepto de lo que es ser patriotas. El querer tu tierra, el querer tu estado, el querer tu región, el querer pacificadas tus zonas, el querer piso parejo para todos, es hacer patria. Claro. Entonces, involúcrense en sus uniones, hagan lo correcto, porque los ganaderos también tenemos que hacer lo correcto. Las instituciones ya están, el trabajo que tiene conformando 80 años la Confederación Nacional Ganadera ya está.
No es posible que un ganadero se jacte de ser ganadero y venda sus aretes, o no se apegue a la ley, o se indigne porque lo encuarentenan. El ganadero debe de hacer su chamba y debe de responsabilizarse. Debe cumplir. Debe de cumplir. Amigos, ser ganadero es mucho más que un oficio. Esto es una gran pasión y un gran amor por el campo y por los animales. Yo lo tengo. Sí estamos también en este programa del Calibre de un Ranchero haciendo patria, construyendo un mejor sector de ganadería y del agro, no solamente en México, sino en toda el habla hispana, porque estoy seguro que muchos que hoy están escuchando este programa, o muchas, ya estas ideas, vas a ver mujeres ganaderas de otros países, no van a tardar. Entonces, Nanette, algo que quieras expresar para las nuevas generaciones. Me gusta mucho si hay algún mensaje para los jóvenes y las muchachas jóvenes que están haciendo ganadería y cualquiera que nos escuche o nos vea el día de hoy. Pues bueno, como mamá de un joven, ¿qué mensaje te puedo dar? Que no pierdan su tiempo, que respeten mucho de dónde vienen, pero no puedes respetar lo que no conoces, y para conocerlo se tienen que vincular a los valores de sus familias, que no tienen la patente de tener problemas o sufrimientos, que la vida no es fácil, que la vida se construye de día a día y no en esta inmediatez que ya también es una palabra tan mencionada, pero es la verdad. Vivimos en un esquema de comunicación y de información de una inmediatez, pero también los huercos no quieren ni asolearse, ni batallar, y la vida se los va a cobrar. El éxito de las nuevas generaciones, yo pienso, es mi muy particular punto de vista, la gente que tenga especialidad en las diferentes áreas operativas de esta vida va a tener éxito. Que se preparen, que no sean huevones, que respeten el trabajo de la gente que los saca adelante, que no son víctimas de nadie, que todo el mundo tiene problemas. Porque hablas con huercos y es que mi papá, y es que mi mamá, y es que sacúdete y ándale, dale. Porque tú tienes la capacidad de cambiar eso. Así es. Conmiserándonos, nunca vamos a hacer ningún cambio. Y que todo lo que se les ponga en la cabeza puede ser posible. Y esto nos ha hecho mucho daño. Creen que todo es inmediato. Todo lo dan por hecho. Todo lo dan por hecho en muchos sentidos. Y sobre todo que vivan muy alegres. Que vivan muy alegres. Un joven no puede estar triste, no tiene perdón de Dios de estar triste. Y buscar soluciones, pero siempre en el movimiento. En el movimiento. Y a la gente grande, pues como yo, pues que hay que vivir con buena fe y con alegría y con los mismos sueños que tenemos cuando tenemos 20 años. No más que con un colmillo más retorcido, pero darle para adelante. Y yo te felicito y te agradezco mucho. Yo he escuchado muchísimas, sería mentirte que todas las transmisiones que has hecho aquí. Yo creo que has hecho un antes y un después, porque tienes la característica de a cada persona que nos sentamos aquí, sacarnos esa parte humana y todo con esa línea que tiene que ver con la vida de la ganadería. La ganadería que amamos. Yo adoro mi rancho. Es un rancho que ahí está mi padre, porque en ese rancho se forjaron y siempre llegábamos. Quien conoce la región, pasábamos por el 120 y decía mi papá, mira qué bonito rancho, pero no es nuestro, nos faltan 3 horas, vete, vámonos, decía mi papá, nos falta muchísimo. Una sangoloteada espantosa,
y yo cada vez que voy al rancho lo oigo, lo veo, a veces lo huelo Qué bueno. y eso no tiene precio. Claro. No tiene precio, eso es lo más hermoso. Y teniendo la opción tal vez de dedicarme a otras cosas, mi opción siempre ha seguido batallándole, porque en esta vida lo más fácil del mundo es no ser ganadero. O vender. Sí. Muchos venden ahí, venden Exactamente. los trabajos los esfuerzos de sus antecesores. De sus antecesores, así es. Nanette, siempre cuentas con un espacio, nos ha encantado amplificarte tu voz, sé que tu voz se escucha ahorita muy fuerte en muchas partes, pero queremos seguir colaborando, contribuyendo y construyendo. Estamos haciendo país y estamos haciendo un sector. Amigos, yo soy Erasmo Hinojosa, soy ganadero regenerativo global y estoy aprendiendo a comunicar con arte. Muchas gracias y nos vemos pronto.